Radial costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta a las 5 con Alberto Padilla. Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente. Por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos también en podcast, en las principales más importantes plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. Por cierto que también en vivo, solamente en vivo y solamente en Costa Rica, estamos en CRC TV de la televisión abierta, canales 49.1 y 19.1. En cable estamos en Liberty, canal 549. En Plus TV, canal 54. Y en Cablevisión de Occidente, canal 63. Solamente en vivo, solamente en Costa Rica. Resto del mundo de habla hispana, en el momento que usted quiera escucharnos, en el lugar que usted quiera escucharnos, a través del aparato móvil que usted prefiera para escucharnos. En esta ocasión me acompaña, al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que comenzar diciéndole que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo ante los líderes de todo el mundo reunidos en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York que Rusia estaba buscando atacar las reglas basadas en órdenes internacionales, o las reglas internacionales basadas en el orden, para ser más exactos. Y dijo también que estaba armamentando a la parte que tiene ocupada de Ucrania, a su gente y a sus recursos, dijo Zelensky sobre Rusia. Más temprano, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, había condenado a Rusia por la agresión desnuda, dijo, y se comprometió a trabajar hacia lo que llamó una resolución diplomática para traer paz a Ucrania. Esto es importante porque Joe Biden, nadie del gobierno de Estados Unidos había hablado de una solución diplomática al conflicto. Ellos siempre han dicho, el gobierno de Biden siempre ha dicho que es lo que quiera Ucrania. Es lo que quiere Ucrania. Siempre han dicho ellos, el conflicto se va a resolver de la manera que Ucrania quiera. Eso es lo que siempre han dicho. Y Ucrania, Volodymyr Zelensky, siempre ha dicho que la única manera en que va a terminar ese conflicto es que Rusia se retire y devuelva todo lo que se robó, en términos de tierra. Ucrania ha dicho que no hay negociación posible, lo ha dicho siempre, y que la única solución al conflicto es que Rusia se salga de Ucrania y devuelva todo lo que se robó, incluyendo la península de Crimea, la cual ya se había anexado varios años antes de esta invasión. De tal manera que es importante destacar que ahora por primera vez Joe Biden habló de una resolución diplomática al conflicto. Hay que decir que el foco principal, sin embargo, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que dura toda una semana, es revivir
los objetivos de desarrollo sustentable. Así es que ahí lo tiene usted. Bueno, se ha estado recrudeciendo, por supuesto, el conflicto entre Canadá y la India después de que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, acusara a la India de haber cometido un crimen de Estado dentro del territorio canadiense, culpándolo de la muerte por asesinato de Hardeep Singh Niyar, que es un líder religioso sikh, pero con ciudadanía canadiense, que fue muerto a balazos en Columbia Británica en julio. Este hombre era considerado como terrorista en la India porque apoyaba el establecimiento de un estado separatista o separado sikh en el norte de la India. Y Justin Trudeau, de manera extraordinaria y sorpresiva, acusó al gobierno de la India de un crimen de Estado dentro de las fronteras de Canadá. Ante esto, el gobierno de la India llamó a estas acusaciones absurdas. Hay que decir que Canadá tiene una grande diáspora de sikhs dentro de su país. Francia hizo un llamado para una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para hablar sobre los disturbios que se han dado en la región de Nagorno-Karabaj después de que Azerbaiyán lanzara lo que llamó operaciones contraterroristas o antiterroristas en contra de separatistas armenios en este enclave. El muy frágil estado de paz que había sido alcanzado en el 2020 después de la guerra en la cual Azerbaiyán retomó territorio por parte de armenios étnicos o de la etnia armenia y siempre estuvo bajo amenaza. Oficiales separatistas de Karabaj aseguran que 2 civiles fueron muertos y 138 heridos. Y por cierto que se inició una cruenta pelea entre fuerzas del gobierno y milicias en la ciudad de Puerto Sudán, en el este de ese país de Sudán. La ciudad se llama Puerto Sudán, que está en Sudán, en la costa este. Y hasta ahora, esto es notable porque hasta ahora Puerto Sudán había permanecido aislada de la violencia de la guerra civil que se desató hace unos meses. Hay que decir que Puerto Sudán es donde se encuentra todavía el único aeropuerto funcionando de todo ese país. En el vecino Sudán del Sur, una facción del partido oficialista se salió del Parlamento acusando al gobierno de comprometer las elecciones del próximo año, las cuales piensan que ya no van a ser justas. Hay que decir que, cambiando de tema, un buque carguero conteniendo granos, lleno de granos, dejó un puerto ucraniano en el Mar Negro por primera vez desde julio, cuando Rusia se salió del acuerdo para dar una salida segura a los cargamentos de granos y alimentos, así como también de fertilizantes de Ucrania. Pero al mismo tiempo, drones rusos atacaron la ciudad de Lviv, destruyendo un almacén industrial en esta ciudad de Ucrania que se encuentra en el oeste de Ucrania. Y Rusia advirtió que más ataques vienen, más ataques están por venir.
Ante esto, los oficiales en Ucrania pidieron a los residentes que se mantuvieran en su casa. Investigadores de Francia y Alemania presentarán una propuesta para el agrandamiento de la Unión Europea, que se lo van a presentar a los oficiales de la Unión Europea en Bruselas. Este trabajo, este reporte, contiene ideas de cómo la Unión Europea puede crecer en tamaño, atrayendo a más países dentro de su esfera, incluyendo reformas a instituciones clave y, por supuesto, agrandar el presupuesto del bloque. Entre los candidatos actuales a unirse a la Unión Europea están precisamente Ucrania, pero también Serbia, Moldova y una serie de países del Balcanos más. Y bueno, allá en Nueva York hay que decir que las acciones de la firma de entrega de abarrotes a domicilio Instacart cerraron su primer día de operación con una ganancia del 12% en $33.70 cada una en el mercado de valores Nasdaq. Así, esta compañía que acaba de debutar en bolsa acaba de alcanzar una valuación de $11,000 millones. Hay que decir que este debut en bolsa, este nuevo listado, es pues otro espaldarazo más al mercado de colocaciones en bolsa por vez primera de los Estados Unidos, el cual había estado francamente moribundo básicamente durante todo lo que iba de este año, hasta que la semana pasada la empresa diseñadora de microprocesadores británica ARM entrara con un gran éxito a cotizar sus acciones también en el mercado Nasdaq. Así es que ahí lo tiene usted. Por cierto que allá en Nueva York, de todos modos, no fue una jornada positiva, todo lo contrario, aunque moderadamente el índice industrial Dow Jones quedó con una caída de 0,31%, el Standard & Poor's 500 perdió 0,22%, misma cantidad que perdió el Nasdaq Composite. Así es que ahí lo tiene usted. Sobre el conflicto entre Canadá y la India, hay que decir que este ha estado escalando o creciendo de manera bastante rápida. A ver, el hecho de que el primer ministro de Canadá, que cualquier primer ministro, cualquier líder de cualquier país acuse a un tercer país de un magnicidio o un crimen de Estado dentro de sus fronteras es una tremenda acusación, tremenda acusación. Y por supuesto que haya sido culpable o no, el gobierno acusado, tiene que reaccionar. No se puede quedar callado. Y mucho menos cuando quien te acusa es nadie menos que Canadá. ¿Sí? Justin Trudeau asegura que tiene inteligencia creíble que implica al gobierno indio en este asesinato de Hardeep Singh Niyar. Y como decíamos, el gobierno de la India ya ha calificado a este alegato como absurdo y motivado. Y ya ambos países han sacado de sus países a diplomáticos del otro. Hay que decir que el separatismo Sikh ha sido por mucho tiempo un punto muy, muy espinoso entre la India y Canadá, dado que, lo que le decía hace un momento, la gran diáspora de Sikh que hay en Canadá.
El gobierno de la India consideraba a Niyar, quien apoyaba el establecimiento de un estado independiente sikh que se llamaría Khalistan, y lo consideraba terrorista. Y de hecho la India acusa a Canadá de albergar a separatistas violentos, que por supuesto es una acusación que el gobierno de Justin Trudeau pues repudia. Ahora, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá se ha acercado y ha pedido abiertamente la ayuda de los Estados Unidos y de la Gran Bretaña en este caso. ¿Por qué la Gran Bretaña y por qué la Gran Bretaña y Estados Unidos? Bueno, pues primero que nada, con razones bastante obvias, ¿verdad? Estados Unidos, por ser el país más grande del mundo, y la Gran Bretaña, por sus lazos tan cercanos que tiene precisamente con la India. Pero aparte, ambos países se han acercado últimamente mucho a la India en su intento por encontrar un balance con la influencia china, o mejor dicho, están buscando a la India como aliado en contra de China, básicamente. Pero pues también ambos países tienen la obligación de ayudar a apoyar a su compañero de la OTAN y en el caso de Estados Unidos a su único otro país fronterizo que no es México. Y típicamente es un país que le da menos problemas que México. Que México no le da problemas, ¿no? Pues el problema de la migración, pero de todos modos Canadá siempre está muy calladito y es raro cuando Canadá pide ayuda, pero ahora la está pidiendo. Ahora, si acaso es cierto o resulta cierto que las fuerzas de seguridad de la India fueron responsables de lo que se les acusa, la gran pregunta es, ¿qué vamos a hacer contra la India? Ante todo lo que estamos diciendo. ¿Qué podemos hacer contra la India? ¿Qué le vamos a hacer a la India? Y ese es un gran problema. Y sobre todo que necesitamos a la India para que esté de nuestro lado en contra de China. Entonces es un asunto muy incómodo realmente. Suena bastante increíble, sería muy... Es que suena increíble que un gobierno como el de la India haya ido a matar en Canadá a un opositor, o en este caso alguien que considera terrorista, pero finalmente es un opositor o alguien incómodo. Es impensable. Pero pues bueno, el gran problema es que vamos a suponer que es cierto. Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos a la India. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué podemos? ¿Que la vamos a sancionar? Y luego, es un gran problema. Es un menudo problema en el que le están metidos todos estos países. Y bueno, ahí lo tiene usted. Hablando de la cumbre de las Naciones Unidas, hay que decir que se encuentra también ahí, en Nueva York, el líder de Irán, el cual no puede ser casualidad que haya alcanzado este intercambio de prisioneros humanitario justo ayer lunes, cuando este martes iba a llegar él a Nueva York a la reunión cumbre de las Naciones Unidas. ¿Sí? De tal manera que el presidente de Irán está pues capitalizando en relaciones públicas este acto de humanidad del intercambio de prisioneros mediante la continuación de su gira diplomática por Nueva York, ¿sí? Ebrahim Raisi va a hablar o habló en la Asamblea General de las Naciones Unidas
y luego se iba a reunir con el Consejo de Cooperación del Golfo, que es un bloque de estados árabes, los cuales típicamente han sido adversarios hacia Irán. Y luego también iba a dar un discurso en el Consejo de Relaciones Exteriores, que es un centro de estudios o un think tank. ¿Sí? Ahora, la verdad que de todo esto pocos piensan que vaya a haber mayores noticias, como por ejemplo fue la mayor noticia el intercambio de prisioneros. Pocos piensan que va a haber mucho más que eso, ¿no? Mucho menos, por ejemplo, que vaya a haber un reinicio del acuerdo nuclear que Estados Unidos fue quien abandonó en el 2018 por parte de Donald Trump. Sin embargo, hay que decir que el régimen iraní espera que sí pueda resolver pues algunos problemas bastante apremiantes. Uno de ellos, el principal, es que la situación económica en Irán es bastante apremiante, bastante apretada, y definitivamente que el país estaba totalmente desesperado por los $6,000 millones que eran de su propiedad y que ahora ya puede disponer de ellos, que se le descongelaron con este acuerdo de este lunes. Fíjese cómo es el acuerdo, se intercambiaron los prisioneros e Irán puede ya hacer uso de los $6,000 millones que estaban congelados en Corea del Sur. Sin embargo, esos $6,000 millones no van a Irán, ahora van a Qatar y van a estar en un banco de Qatar, vigilado por Qatar y por los Estados Unidos, y Irán solamente los puede utilizar para ayuda humanitaria de su propio pueblo, alimentos y medicinas, nada más. Pero pues bueno, pues está bien, porque actualmente cualquier ayuda humanitaria que le da a su propio pueblo, pues lo tiene que sacar de la bolsa. Ahora ya tiene esos $6,000 millones, va a cambiar una cosa por la otra, vamos a decirlo así. ¿Sí? Y bueno, también quiere Irán que no haya mayor interferencia extranjera en sus esfuerzos por eliminar o aplastar la que es quizá la principal amenaza al régimen iraní de este momento, que es la cada vez más descontenta población interna en Irán. No quiere mayor intervención, específicamente ahora que se acaba de cumplir un año de que Mahsa Amini, esta joven, muriera en detención, en arresto. Fue arrestada y ese mismo día murió en la delegación, y fue arrestada por haber mostrado su cabello, que causó meses de violentas manifestaciones y que todavía están en una calma muy tensa, o como diríamos en América Latina, una calma chicha. Y de ahí, pues, esfuerzo plurinacionalista que está haciendo el líder iraní. Así es que ahí lo tiene usted. Bueno, cambiando de tema, vamos a hablar acerca de la situación de Hunter Biden, el hijo de Joe Biden, el hijo de Joe Biden, y de la manera en la que los opositores, o sea, los republicanos, están tratando de dañar, de golpear, de dañar a Joe por los errores que ha cometido su hijo. La semana pasada, Kevin McCarthy, que es el líder republicano en la Casa de Representantes, anunció que estaba abriendo una investigación para ver si se merecía un juicio político Joe Biden.
Y bueno, ahora todo Washington está esperando a ver qué es lo que produce esta famosa investigación, porque qué fue lo que vio Kevin McCarthy para mandar a hacer estas indagatorias, porque no dijo qué fue lo que fue. O sea, no entró en detalles sobre qué es lo que tiene él en la mano que le permita abrir una investigación, porque cree él que tiene elementos suficientes para hacer un juicio político. No ha dicho todavía qué es lo que tiene. Mientras tanto, hay que decir que el Comité de Vigilancia de la Casa de Representantes, dominado por los republicanos, que ha estado haciendo una investigación acerca de Hunter Biden, esta todavía continúa, esta investigación. Este martes, el secretario de Seguridad de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, que trabaja para Joe Biden, por supuesto, tuvo que responder a un citatorio por parte de este comité en el cual le pidieron todos los documentos y comunicaciones acerca de la investigación y otras demandas más que le pidieron sobre Hunter Biden. Ahora, al que se han estado molestando mucho, porque sí se le ha encontrado cosas para molestarlo, es precisamente a Hunter Biden, al hijo, ¿sí? Y se le han descubierto y se le han filtrado, puesto al sol varios detalles bastante incómodos, como por ejemplo, pues que ha estado curiosamente pagando cada vez menos impuestos, y la presunta mentira que puso a la hora de solicitar un arma que compró en el 2018, cuando juró que él no usaba drogas, y después en su libro abiertamente dijo que sí usaba drogas justo en el momento en el que compró el arma. Y entonces al Hunter Biden es al que han estado molestando todo el tiempo, y al papá, al presidente, lo han tratado de implicar con el hijo, pero no han encontrado nada. No han encontrado nada todavía. Entonces, si hubiera habido una liga, una prueba, una evidencia de que Joe Biden tiene algo que ver con algo de lo que hizo su hijo, ya lo sabríamos. Si no lo sabemos es porque no lo tienen, no hay. Ahora, chismes hay muchos, ¿eh? Chismes hay muchos. O sea, los republicanos aseguran que como es el papá, tiene que haber tenido algo que ver, pero no han encontrado todavía nada. Y yo repito lo mismo, que Hunter Biden abusó de su posición como hijo del presidente y del vicepresidente para hacer negocios y todo tipo de, si usted quiere, hasta tropelías, sí, cierto. Pero ese no es culpa de Joe Biden, ¿estamos de acuerdo? Ese no es culpa de Joe Biden. ¿Sí? Por tanto, hay muy pocas posibilidades de que el juicio político famoso vaya a siquiera a llevarse a cabo. Siquiera. Sobre todo porque para levantarle cargos al presidente y para que progrese un juicio en el Senado, McCarthy tiene que, primero que nada, ganar el voto en la Casa de Representantes, donde tiene mayoría, sí, pero es una mayoría muy, muy pequeña, muy marginal. Y propios republicanos, propios partidarios de McCarthy han dicho y dijeron desde que se lanzó esta indagatoria para el juicio político que no había mérito para eso. Varios republicanos lo dijeron, que no había mérito para eso. Entonces, francamente, no parece que vaya a prosperar mucho este asunto. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio.
Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Acueductos y Alcantarillados trabaja para ofrecerle más y mejores servicios. Con una inversión de más de $1.000 millones, la Ruta del Agua está agilizando la construcción de acueductos a nivel nacional para llevar agua potable a más de 1.300.000 personas. Y por medio de la ruta de saneamiento, se está impulsando la construcción de alcantarillados sanitarios que beneficiarán a más de 1.200.000 personas. AIA, haciendo que fluya el desarrollo. ¿Están cansados de limpiar tanto el piso de su casa? ¡No sufran más! Cambien esta cerámica con porcelanatos pulidos antibacteriales y súper fáciles de limpiar. En Porcerámica, número 1 en porcelanatos. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos a hablar de un tema que es perenne para, incluso hasta para los más viejos que habitamos en nuestra América Latina y en este continente, que es el de la inmigración, que se le conoce como ilegal, que de nuevo ha sido un tema perenne, ¿no? Sobre todo de Centroamérica y México hacia el norte, pero últimamente, o más recientemente también de Sudamérica hacia el norte. Y mire, yo llevo, bueno, primero que nada, yo viví más de 2 décadas tiempo completo en los Estados Unidos, pero ahora llevo 5 años ya casi de tiempo completo, la gran parte del año, viviendo en Costa Rica. Y no sé si usted esté de acuerdo conmigo, pero, y esto viene de la mano de lo que se lee en las noticias, pero no sé si usted está de acuerdo conmigo, específicamente, sobre todo a partir de la pandemia, después de que pasó la pandemia, pero yo de los 5 años que yo llevo aquí, los primeros 3 o 4 no se vio la cantidad de gente extranjera, refugiados que se les conoce genéricamente, en la calle pidiendo ayuda para transitar hacia el norte. No sé si usted está de acuerdo conmigo. Después fui a México y lo vi en México también, algo que tampoco había visto en México, refugiados en la calle pidiendo ayuda. Entonces, ¿qué está pasando? Algo está pasando. Y sobre todo en esta época, porque en los años 70, 80, en nuestra América Latina todavía sufría de falta de democracia, sufría de brotes de inestabilidad económica, teníamos inflación. Hoy en día llevamos todo este siglo con estabilidad económica, fuera de algunos países muy puntuales, y la gran pregunta es ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué está sucediendo esto? Y le agradezco muchísimo a Elena Olea. Ella es directora asociada del programa para Alianza Américas. Ella es experta en temas migratorios, que esté con nosotros. Elena, muchísimas gracias. Hola, buenas noches. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Elena, yo creo que la respuesta sería muy sencilla, porque todo el mundo diríamos, no, pues es que es en Venezuela y son los venezolanos. Pero incluso si esa fuera la respuesta, la propia situación en Venezuela en teoría está hoy en día más estable que lo que estaba hace tan solo un par de años o 3, 4 años. Entonces yo te vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué está pasando? ¿Por qué está habiendo esta ola tan impresionante, tan visible, que ya nadie puede negar, de latinoamericanos tratando de emigrar hacia el norte? Bueno, yo creo que hay un cúmulo de factores que han generado este aumento significativo en los flujos que estamos observando. Y aumento y que observamos, creo que son 2 elementos claves. De una parte, efectivamente, todavía es el efecto embudo de haber tenido la frontera cerrada durante toda la pandemia. Muchas personas que tenían el plan o la idea de migrar, esa idea, digamos,
se exacerbó también por el impacto económico en el empleo y en la actividad económica. Muchas personas no han esperado a que la situación se reactive después de la pandemia, sino que al perder el empleo o al tener una mala situación económica individual, han resuelto que este es el momento de salir. Creo que ese es un elemento importante para entender parte del flujo. Lo segundo es que las políticas que ha puesto en marcha la administración han sido muy efectivas en limitar el número de personas que efectivamente logran ingresar diariamente a Estados Unidos. Y eso va generando un efecto rebote de México hacia el sur. Y por eso estamos viendo el represamiento de personas en distintos países. Creo que también estamos ante otra serie de elementos culturales y sociales que muchas personas han optado por migrar, por buscar una alternativa, y eso también es otro factor que está acrecentando los flujos migratorios en el periodo de los últimos 2 años, diría yo. ¿Y siguen siendo, en Sudamérica, siguen siendo solamente venezolanos? No, y eso es muy importante de tenerlo en cuenta. En Sudamérica no son venezolanos. Es interesante observar, por ejemplo, cómo ha aumentado el flujo de personas colombianas llegando a Estados Unidos, por ejemplo, lo cual nos dice que hay un flujo de colombianos. La situación también es interesante observar en términos de la migración peruana y ecuatoriana, que también ha crecido significativamente en el periodo más reciente. Ahora, otra pregunta, otro elemento, otro punto, y esto es para todo el mundo, para todo el que nos escucha, y hay gente que todavía no lo sabe, pero América Latina geográficamente está dividida. Es decir, entre Panamá y Colombia existe la selva del Darién, la cual no hay carretera, no hay manera de llegar por tierra de Panamá a Colombia, de Colombia a Panamá. La carretera panamericana, incluso a todos aquellos viajeros que les gusta, que dicen vámonos de Alaska a Argentina, tienen que llegar a Ciudad de Panamá, Ciudad Colón, ahí tienen que trepar el vehículo, y ellos también, y en barco tienen que irse a Cartagena, Colombia, porque no hay paso en este estrecho entre la frontera entre Panamá y Colombia. Nunca ha habido paso. Y eso se le conocía como el tapón del Darién. Ahora, yo te pregunto, Elena, ese tapón ya se destapó, ahora ya la gente ya puede caminar. Eso antes se pensaba que era totalmente impenetrable, y ahora ya están penetrando por ahí, y eso aparentemente ha facilitado el flujo de personas, ¿cierto? Bueno, efectivamente, todo el mundo piensa que la carretera panamericana no está interrumpida. Muchos desconocen la existencia de la zona del Darién, y no hay carretera porque es imposible construirla por las condiciones pantanosas de esa zona en particular. Es una zona muy húmeda. Y sería una obra de ingeniería muy, muy desafiante y probablemente muy costosa. Lo que hemos visto es que se han generado rutas de personas que transitan por el Pacífico colombiano, que toman unas embarcaciones muy pequeñas. Que quieren migrar por su situación económica y social hacia el norte. ¿Es mayor prosperidad económica en nuestros países? ¿Es tan fácil como eso? Tan fácil decirlo, por supuesto, más fácil decirlo que hacerlo, pero el punto es lo que siempre se ha dicho en Estados Unidos, que lo que pasa en América Latina es que hay que impulsar las economías para que la gente tenga trabajo y no quiera venirse a Estados Unidos. ¿Es eso? Yo creo que es mucho más complejo que la situación económica. Por eso me parece que es interesante observar la migración de personas, por ejemplo, provenientes de Perú y Ecuador, en que evidentemente la inestabilidad política es un factor que lleva a muchas personas a pensar que no es viable, que no tienen un futuro en ese país y que necesitan salir. La persecución a líderes sociales, a líderes ambientales, es otro tema que impacta a grupos específicos y que hace que personas salgan tanto de Sudamérica como de Centroamérica, porque hoy en día defender el territorio, defender el agua,
protestar contra una actividad minera puede en algunos casos significar la pérdida de la vida. Y eso es otro factor que también está rondando en la región. También es importante reconocer el impacto del cambio climático en actividades como la agricultura, por ejemplo, en muchos lugares de América Latina. Y ese es otro factor que, al no haber los medios y los recursos para facilitar, por ejemplo, la adaptación o la mitigación del impacto del cambio climático en algunas actividades, está llevando a comunidades rurales a sentir que no es viable, no es posible seguir viviendo con los modos de vida que los está haciendo, y eso los expulsa. Muchos casos también vemos procesos de desplazamiento interno, a veces voluntario, a veces forzado, pero vemos también la incapacidad de los estados para acoger a esa población internamente, que las personas encuentren alternativas de supervivencia económica, opciones dignas y atractivas de vida y condiciones de vivienda y otros factores de integración. Cuando las personas ya salieron de sus viviendas, llegan a otro lugar, no logran integrarse, esa es población que es mucho más propensa a pensar que en la migración internacional van a encontrar las oportunidades y la acogida que no están teniendo en su país. Esa es otra población que migra. Entonces, sin duda, la economía es un factor importante de arraigo, pero no es el único factor que hace que las personas no sientan que tienen que migrar. Claro. Ahora, otro elemento, estas personas que nosotros vemos en nuestros países pidiendo limosna en las calles para poder seguir transitando hacia el norte, que todo el mundo los identificamos, todo el mundo los vemos, y que si están pidiendo ayuda es porque la necesitan, pero cada uno de ellos que está ahí en la calle, literalmente pidiendo ayuda, que traen a chiquitos, traen a bebés en los brazos, etcétera, etcétera, son gente que en su país, y esta es pregunta, pero tú me vas a decir si es cierto o no, son gente que en su país tuvieron que pagar miles de dólares para poder salir de su país, y de todos modos están caminando desde Costa Rica, Honduras, etcétera, hacia el norte. Aún así tuvieron que pagar miles de dólares a alguien para que los llevara hasta ese punto, ¿cierto? Depende. Lo que yo diría es que vemos personas que lo hacen con mucho menos recursos, casi que intentando con relativa poca información, y ese sin duda es un viaje que es más lento y que es más peligroso. A veces es increíble, pero hay personas que inician este viaje con $50 y eso es lo que tienen en el bolsillo, y eso es como avanza como pueden. Y hay otras personas que lo hacen acudiendo a las personas, a los traficantes de personas o los coyotes, para tratar de evadir el control migratorio con la expectativa de que van a llegar más rápido a la frontera con Estados Unidos o incluso al territorio estadounidense, y que lo van a hacer de manera segura. Y eso efectivamente tiene un costo altísimo, y aquí estamos hablando de costos de más de $10,000, según la información más reciente. Lo que es importante entender es que muchas veces esa persona que sale le va a deber esa plata o al coyote, y por lo tanto la expectativa es que una vez ingrese a Estados Unidos pueda trabajar para pagar esa deuda, y otras veces ese aporte también lo tiene de sus familiares, es decir, o sus familiares contribuyeron, le ayudaron a que esa persona pueda pagarle al coyote, pueda llegar a Estados Unidos con la expectativa de que va a enviar remesas de afuera. Es incluso una forma casi de diversificar el riesgo, teniendo una persona que va a tener un ingreso más alto y probablemente un ingreso más seguro. Y muchas veces también parte de las personas que viajan bajo esta forma son en procesos de reunificación familiar, hay familiares en Estados Unidos que ya están devengando un mejor ingreso y que hacen el esfuerzo económico de tratar de financiar para que una persona pueda unirse a su grupo familiar. Claro. Elena, última pregunta. ¿Cómo podemos relativizar esto? ¿Qué porcentaje de éxito tiene el típico latinoamericano, en este caso sudamericano, que emprende el viaje hacia el norte caminando por el Darién, etcétera, de llegar y quedarse al menos por un tiempo en Estados Unidos? Depende.
las personas, sí, al hablar de Sudamérica, las únicas personas que tienen la posibilidad de ingresar en este momento más fácilmente son las personas venezolanas, siempre y cuando tengan un patrocinador para ingresar mediante el programa de parole. Pero lo conveniente es que inicien el proceso de patrocinio sin haber salido de su país para que no tengan que quedarse muchísimo tiempo en la ruta migratoria, sino que puedan lo más rápido que puedan llegar e ingresar a Estados Unidos. El resto de los latinoamericanos, de los suramericanos, no pueden ingresar. Ese es un programa exclusivo para ellos y las únicas opciones que tienen son acudiendo a las solicitudes de asilo, y los porcentajes de éxito son particularmente bajos para Sudamérica. Y yo quiero resaltar esto. Estamos hablando de porcentajes de casos de asilo en que se otorga el asilo por debajo del 15%. Entonces, la mayoría de las personas no van. Esa no es una vía, no es una opción migratoria con un buen prospecto de éxito. Bueno, pues ahí está Elena Olea, directora asociada del programa para Alianza Américas, experta en temas migratorios. Te agradezco muchísimo hayas charlado con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Hasta la próxima. David, nos vamos a un corte y regresamos con más. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Acueductos y Alcantarillados trabaja para ofrecerle más y mejores servicios. Con una inversión de más de $1.000 millones, la Ruta del Agua está agilizando la construcción de acueductos a nivel nacional para llevar agua potable a más de 1.300.000 personas. Y por medio de la ruta de saneamiento, se está impulsando la construcción de alcantarillados sanitarios que beneficiarán a más de 1.200.000 personas. AIA, haciendo que fluya el desarrollo. ¿Cansados de limpiar tanto el piso de su casa? ¡No sufran más! Cambien esta cerámica con porcelanatos pulidos antibacteriales y súper fáciles de limpiar. En Porcerámica, número 1 en Pues entender a la sociedad, entender lo que hacemos y entender lo que hemos hecho como grupos humanos en nuestro país y en el mundo entero, en realidad, en la historia de la humanidad, es fundamental para tener pistas de qué haremos en el futuro. Lo puse un poquito críptico al inicio, pero voy a hablar de las carreras de ciencias sociales en las universidades. Son fundamentales para tener un entendimiento y para prepararnos para ese futuro que queremos crear. Hace unos días, ya unos cuantos días, el presidente Rodrigo Chávez dio a entender que el país no necesita sociólogos y no necesita antropólogos. En el marco de la controversia del gobierno con las universidades públicas, por el monto del financiamiento de la educación superior, se dijeron algunas frases. Lamentablemente es usual que muchos gobernantes, incluso candidatos u otras personas, hagan este tipo de comentarios sobre las ciencias sociales. Y es muy desafortunado. Ya antes se ha propuesto hasta eliminar la carrera de filosofía, por ejemplo, o bellas artes. Sobre todo es desafortunado cuando además no saben de lo que están hablando, especialmente cuando opiniones están tan fuera de la realidad. En el caso de Rodrigo Chávez, dijo: Intel no nos ha preguntado cuántos sociólogos, antropólogos van a producir las universidades de Costa Rica. No, preguntan cuánta ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas e inglés, dijo el presidente. La mayoría de las veces, ese tipo de expresiones es más una forma de mostrar su propia ignorancia. Es decir, el presidente no sabe para qué se utiliza la formación en antropología, por ejemplo. Tampoco sabe que Dawn Nafus es una investigadora científica senior en Intel Labs. Justo la misma empresa que el presidente dice que no le piden antropólogos, un puesto de alta dirección. Dawn
es una experta en sensores de salud y medio ambiente, en cómo los datos y la medición han cambiado a las sociedades y en métodos de investigación digital. La antropología, además de ser una carrera importante en la investigación de cómo hemos evolucionado como especie, cómo ha cambiado la humanidad y sus costumbres, su cultura, también nos da información de lo que hacemos en la actualidad. Siendo la ciencia que estudia el ser humano y su cultura, ha tenido un auge muy importante con la nueva actividad de las personas en las redes sociales y en los ámbitos de la realidad tal cual la vivimos en la actualidad, híbrida, entre nuestras costumbres en lo virtual y en lo que conocíamos como la realidad antes, que ahora es una sola gran realidad. La realidad hoy en día ya no es solo las calles, donde caminamos o lo que vemos y tocamos. La virtualidad también forma parte de la realidad que nos moldea, nos educa. La antropología social digital es uno de los ámbitos de aplicación de la antropología, por ejemplo, que en la comunicación política o el marketing es muy, muy buscado. Con estudios de antropología social digital se pueden definir perfiles de audiencias, características de consumo, costumbres, gustos, aspectos emocionales, de todo. Se utiliza la antropología social digital, por ejemplo, en las campañas políticas. Y entonces, incluso en la campaña que puso el presidente Rodrigo Chávez. Es muy probable que se hayan usado conocimientos antropológicos o antropólogos. Las ciencias sociales en las que se incluye el periodismo, la geografía, la sociología, psicología, la historia y muchos otros son pieza clave para entender la realidad, pero también para proponernos cómo salir adelante de la mejor manera. Déjame ver, ¿de qué manera puedo intervenir sin que me manden a la policía migratoria, mi querido Fernando? Me metiste en un aprieto terrible. Podemos evitar esa parte, pero podemos hablar de la importancia de las ciencias sociales. Tu trabajo, Alberto, más allá de que haya sido o no a la universidad, no se trata de eso, se trata de la disciplina, las ciencias sociales como algo importante para nuestro mundo. Definitivamente que sí. O sea, yo estoy de acuerdo contigo en eso, pero déjame, te hago esta pregunta. Como perspectiva y posibilidades de mayor éxito, de poder, a ver, déjame cómo te lo digo, como manera personal de poder tener una carrera más lucrativa, de poder vivir mejor, de poder tener un mejor nivel de vida y tener más posibilidades de tener un mejor nivel de vida, la pregunta es, en un país como Costa Rica, ¿ciencias sociales o técnicas científicas, matemáticas? El tema es plantearlo en esa disyuntiva, porque en realidad, si vos querés, hay muchísimos ejemplos de gente que no ha ido a la universidad y son grandes empresarios, empezando por Steve Jobs, digamos, ¿no? Ni siquiera fue a la universidad. Entonces, bueno, podríamos decir, no hay que ni siquiera ir a la universidad. Es posible, pero si vos tenés un entendimiento completo de cómo funciona la sociedad, es muy probable que al estudiar programación puedas generar una app a partir de un conocimiento que vos tenés sobre cómo funciona el ser humano, si estudiaste psicología o si estudiaste antropología, ¿no? Entonces, hay formaciones que te dan una mirada más integral de lo que luego vos digas, no, pero yo estudié antropología, pero en realidad me hice rico con esta app. Bueno, pero posiblemente utilizaste algunos conocimientos de tu formación. Y así pasa, ¿no? Como esta gente en Intel que está en puestos de liderazgo y son antropólogos. Luego quizás se especializan en algo más. Es decir, es muy probable que la gente diga, no, pero las cosas técnicas y tecnológicas son mucho más colocadoras en puestos laborales hoy en día. Y es posible que así sea. Pero también están teniendo un auge muchas carreras de ciencias sociales. Por ejemplo, la comunicación te da una forma de ser creador de contenido que hoy está en auge absoluto entre las profesiones con buena colocación. Pero también te da un conocimiento más en profundidad de la sociedad para que luego, cuando te dediques a otra cosa, apliques esos conocimientos. Y ahí está un poco la idea de la universidad, al final, ¿no? De tener una formación integral. Bien. Y eso te ayude a colocarte. Bueno, pues ahí está, buena respuesta. Al público, por favor, muy buen comentario, muy buena intervención, mi querido Fernando, pero les voy a pedir a ustedes, por favor,
que cuando citen lo que aquí se habló específicamente del presidente de Costa Rica, digan que lo dijo Fernando, no digan que lo escuché en el programa de Alberto Padilla, no, que lo dijo Fernando Francia, por favor, porque luego me cuelgan el santo a mí y todo lo demás me van a colgar también, ¿ok? Yo ya tengo cédula costarricense, así que soy bien tico, pero además lo dijo el propio presidente. Yo en realidad no dije nada que pueda aquí traer ninguna represalia. Bueno, lo dijo Fernando, ok, en mi programa, pero lo dijo Fernando. Yo me quedé calladito, es más, yo ni oí. Ahí está, listo. Gracias, Fernando. Un abrazo grande. Hasta luego. Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día y su buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio.